para sus afiliados de en promedio de 8.27%. ¿De acuerdo? Promedio anual. Promedio anual. Este último año ha bajado por las condiciones que conocemos a 2%. No, pues es importante, eso porque natural, considerando la crisis ¿ya? de 4 o 5 años, Así es una pero rentabilidad fíjate tú, interesante. el promedio anual, 8% real. Nosotros estamos asumiendo un retorno ya para estos fondos de 5%. Nada más. Incluido para el tercer escenario, el más alto, el de 300. Para todos, Sí. para todos, ¿no? Entonces, fíjate lo que puede constituir este sistema. Fácil de entender, absolutamente digerible por cualquier segmento poblacional, objetivo en cuanto a la pensión a alcanzar, seguro porque participa el Estado, fácil de acceso porque sencillamente pueden intervenir tanto el sistema privado de pensiones con las AFPs, porque también pueden generar estos programas bancos, cooperativas, cajas municipales, cajas rurales, y tiene que ser así porque el foco del cliente, en este caso del potencial afiliado, es diferente al tradicional. Este señor ve distante al sistema privado de pensiones. ¿Sabes lo que nos dicen? Las oficinas esas de las administradoras quedan en San Isidro, me dicen, ¿no? En las Begonias. Señor, usted está conversando conmigo en San Juan de Lurigancho, me dice. ¿Usted sabe cuánto me cuesta ir a esa oficina? Pero entonces estamos hablando de que lo que están proponiendo es abrir la competencia en el mercado, que es algo también que se ha hablado mucho y no se ha hecho, y que comiencen a participar otras instituciones financieras. En el pilar solidario, exclusivamente. En el pilar solidario. Exclusivamente. Sí. Que es el que implica que el Estado haga Una contribución paralela, exactamente. Paralela. Es interesante, Juan José comentaba antes sobre la rentabilidad promedio que han tenido las AFP. Esto es un dato que tampoco se ha explicitado tanto. Mucha gente desconoce esa rentabilidad promedio que es superior a cualquier otro tipo de ahorro que ha habido en el país en los últimos años, como promedio anual. Entonces, nosotros entendemos que a veces las AFP han estado un poco más puestas en competir entre ellas que en hablar de las bondades del sistema. Pero no compiten tampoco tanto, ¿no? Bueno, a Digamos. veces quién está primero, Ha habido un quién está momento en el segundo. cual se han estado quitando afiliados, pero tampoco es que... Exactamente, bueno. exactamente, sí. Bueno, pues ese es un tema. También es verdad que teníamos al comienzo 8 administradores de pensiones y ahora tenemos 4, ¿no? Y bueno, hay una última que se ha agregado y no sabemos qué va a pasar también dentro de las 4 que están, ¿verdad? Entonces, el tema de la competencia es un tema muy interesante, efectivamente. Juan José, tú que has estado en la superintendencia de Banca y Seguros buenos años, ¿por qué finalmente no se podían hacer ese tipo de cambios? Fíjate, Bueno, había no sé si en ese momento ya estaban esas habían ideas, restricciones de carácter legal tremendas. Hacia el año 2005, acuérdate que creamos en mi administración el concepto multifondos. Los multifondos. Que hoy día operan y benefician a casi 5.4 millones de Para afiliados. los televidentes es que se crearon 3 fondos, Tres con fondos. diferente tipo de riesgo y por lo tanto de rentabilidad. Rentabilidad, fondo 1, 2 y 3, ¿no? Sin embargo, frente a nuestra propuesta de establecer comisiones diferenciadas por tipo de fondo, pues la respuesta que tuvimos fue: la ley no lo permite. Y un cambio en la ley era en extremo ambicioso en ese momento. O sea, a 2 años. el fondo de menor riesgo, que implicaba menos actuación del FP, que pagase una comisión menor. En condiciones de nuestra propuesta, el fondo que menor costo administrativo le compromete a una administradora es el asociado al fondo 1, al conservador, básicamente renta fija, ¿de acuerdo? Ese tiene que venderse o se debe vender en condiciones de mercado a una comisión más pequeña de aquel fondo que está constituido mayoritariamente por activos renta variable. Bien, mayor riesgo, más costo de administración, mayor comisión. Eso no se ha podido ejecutar, y porque la ley lo prohibía en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado ahora es que al constituirse una sola comisión, esa comisión está generando un subsidio cruzado. Claro. ¿De acuerdo? El que prefiere el fondo más conservador está financiando implícitamente al que prefiere el fondo más agresivo. O sea, los menos arriesgados están financiando a los más arriesgados. Así es. Eso obviamente hay que modificarlo, ya no tiene sentido. Hay que hablar de un esquema multifondos con multicomisiones, ¿no? Esa es una de las propuestas del libro. Sí, nosotros planteamos justamente un esquema que sea secuencial y matricial en el tema de las comisiones, justamente. Evidentemente ya se ha hecho la reforma, ya está hecha y bueno, tiene sus ventajas, pero consideramos que siempre hay
posibilidades de aportes que puedan ser considerados en el futuro, ¿no? El tema secuencial y matricial es interesante justamente por esto que comentaba Juan José, que es lógico, es razonable que un fondo de menor riesgo cueste menos su administración que uno de mayor riesgo. Y por lo tanto la comisión debería estar asociada a ese mayor esfuerzo. Y como parte del estudio que ustedes han hecho, ¿qué lectura tienen de si va a funcionar o no esta propuesta de comisiones que se ha planteado? La actual, de el tema de la que ha sido, de la que ha sido aprobada por el gobierno ahora. Fíjate, Estos dos esquemas. es una suerte de coincidencia con el caso de nosotros. La única diferencia es que la actual administración y la actual ley ha marcado la necesidad de un periodo de transición para arribar a la comisión por saldo de 10 años. Claro. En nuestra propuesta, lo que estamos nosotros sugiriendo a los sistemas pensionarios de América Latina, porque la propuesta es para toda América Latina al final de cuentas, ¿no?, es que la secuencia marque una característica básica. Los 5 primeros años de aporte obligatorio del afiliado, bien, van a estar enmarcados bajo el concepto comisión flujo. ¿Por qué? Porque Flujo es que se aplica la comisión sobre el salario. Sobre remuneración. ¿Por qué? Porque genera menos barreras, relativamente hablando, a la entrada que lo que podría ser iniciar un proceso de aportación a la entrada de empresas. De empresas, Okay. sin duda alguna, con respecto a lo que es el esquema saldo. Entonces, 5 años, lo suficientes como para que se acumule un monto de fondo relativamente interesante, y a partir de ahí, a través del concepto tasa de equivalencia, pasamos al esquema necesariamente y obligatoriamente de comisión por saldo. Es decir, por el fondo total por el que fondo tienes total. acumulado. Porque a través de la comisión por saldo, y ahí tenemos plena coincidencia con la ley vigente, ¿no?, el poblador medio va a poder identificar fácilmente cuál es el concepto de rendimiento neto de comisiones. Su rentabilidad está asociada a su fondo y sus comisiones van a cobrarse en función de la misma base, el fondo. Entonces, bajo una simple operación aritmética de resta, vas a ver qué AFP le ofrece la mayor rentabilidad neta. Y esto, sujeto a un buen programa de traspasos, va a generar competencia y nosotros asumimos una buena ola para reducción de comisiones. Ahora, lo que se ha aprobado en el gobierno es una transición más larga, ¿no es cierto? Sí, 10 años. 10 años. Sí. Pero además es paulatina, ¿no es cierto? Es correcto. No es, Sí. que no es que hay un periodo, no es que hay una fecha de corte para pasar de uno a otro. No, es progresivo. No deja de llamar la atención también la gran cantidad de afiliados que no han querido trasladarse al nuevo sistema. Esto es llamativo, más del 70% ha preferido quedarse como estaba, sabiendo, o sea, en el esquema por flujo. Exactamente, sabiendo que de su remuneración van a recibir algo menos, un 10% menos, ¿no? Entonces, esa gente ya tiene un saldo acumulado, sería muy razonable que pasaran al sistema saldo. ¿Por qué han desistido de pasarse? Pues es interesante averiguarlo, ¿no? Tal vez hay desconocimiento, tal vez hay desconfianza, tal vez el sistema es un poco engorroso de la comisión mixta. Yo creo que un sinnúmero de razones. Las personas ante la incertidumbre, porque nadie podía, yo le preguntaba, creo que te lo he preguntado también acá en vivo, así es. Nadie podía decirte qué te convenía. Sí, o sea, te decían ya, si eres menor de 30 es este, si eres mayor de 40 tal, pero en el medio hay una brecha, pero quién sabe qué puede pasar. Y se han hecho calculadoras muy interesantes, muy divertidas, pero con distintos resultados según los ingredientes que se vayan poniendo en la calculadora, con lo cual creo que ese sistema, en vez de animar, ha desanimado a mucha gente. Es verdad lo que tú mencionas, David, y lo que menciona justamente José Ricardo. La incertidumbre ha sido un factor que no necesariamente ha sido apropiadamente manejado.